Bienvenidos a este espacio. Nos acompaña el doctor Nicolás Laferrier, quien es abogado y profesor de la UBA y también de la Universidad Católica de Argentina. En este espacio queremos compartir un análisis sobre el proyecto de ley de eutanasia que se ha presentado recientemente en la Asamblea Nacional del Ecuador. Doctor Nicolás, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Doctor, quisiéramos empezar escuchando su criterio general sobre este proyecto de ley. Ya hemos compartido con ustedes espacios anteriores, sabemos que usted ha participado de audiencias en la Corte Constitucional, pero ahora en esta siguiente fase en la que nos encontramos en Ecuador ante la eutanasia, ¿cómo percibe usted este proyecto de ley que se ha presentado en la Asamblea Nacional? Bueno, dentro del marco del debate de eutanasia en Ecuador, ciertamente que la sentencia de la Corte Constitucional del pasado 5 de febrero marcó un punto de inflexión. Allí la Corte había señalado, recordemos a la audiencia, que el delito del homicidio, que es un delito conocido por todos, que sanciona al que matare a otro, era constitucional de manera condicionada. ¿Por qué? Porque si siempre y cuando no sancionara al médico que quitare la vida a un paciente por su pedido ante una situación de gravedad extrema en la que se encontraba ese paciente. De esta manera, la Corte Constitucional despenalizaba la eutanasia en Ecuador. El fallo de la Corte Constitucional se refería estrictamente a el Código Penal, pero sin embargo, en la parte dispositiva, la Corte Constitucional le señalaba, en primer lugar, al Ministerio de Salud que dicte un reglamento para regular los procedimientos eutanásicos y luego también a la Defensoría del Pueblo de Ecuador que elabore un proyecto de ley que se presente para debate ante la Asamblea Nacional. Y esto es lo que ha ocurrido recientemente, el 28 de junio de 2024. Yo me enteré hace poco, gracias a una publicación del grupo Dignidad y Derechos, y bueno, efectivamente, el 28 de junio, la Defensoría del Pueblo de Ecuador elaboró y presentó ante la Asamblea Nacional su proyecto de ley de regulación de los procedimientos eutanásicos. Esa es la formulación, el título exacto. Se trata de una norma enormemente reglamentarista, detallada, que legaliza de manera muy amplia la posibilidad de que los médicos, a requerimiento del paciente, le apliquen una inyección letal y le provoquen la muerte. Recordemos que la eutanasia, entendida como la acción u omisión que está orientada a provocar la muerte de un paciente por su pedido, es una conducta que afecta el derecho a la vida en términos generales, o sea, es una conducta de matar a otro. Por eso el fallo de la Corte Constitucional decía, el que matare a otro es sancionado salvo que se trate este caso. O sea, estamos en el caso del homicidio, estamos hablando de homicidios, pero en este caso un homicidio que la Corte Constitucional consideró que no debía ser punible y que ahora lo va a regular, o lo piden que se regule por la Asamblea Nacional. Esto tiene una serie de problemas, a mi entender, culturales, jurídicos, de fondo, que ya los hemos señalado, como muchas voces en distintos lugares del mundo, pero eso los resumiré luego. Básicamente lo que quisiera señalarles es que los lineamientos generales del proyecto presentado son: primero, se va a conceder esta posibilidad, o se va a regular esta eutanasia activa, es decir, hacer una acción que va a provocar la muerte, para los casos de enfermedades graves e incurables y para los casos de padecimientos o lesiones corporales que coloquen a la situación de imposibilidad a la persona. Concretamente, los supuestos que regula son los de enfermedad grave incurable y lesión corporal grave e irreversible que coloca en la situación de limitación de la autonomía.
Acá se coloca un condimento en la redacción de los proyectos que es que la persona percibe un sufrimiento intenso intolerable. Es decir, la condición de salud va acompañada de una situación de sufrimiento. La condición de salud está definida en los dos casos de enfermedad grave incurable, lesión corporal grave irreversible, como vinculada a un pronóstico fatal próximo, que es lo que habitualmente conocemos como un paciente en situación terminal, es decir, que ya se aproxima a la muerte. Sin embargo, en uno de los párrafos esto queda un poco relativizado porque también dice que puede tratarse de enfermedad de pronóstico fatal próximo o bien cuando recursos terapéuticos o paliativos hayan dejado de ser eficaces. Entonces, esta segunda parte abre un poco un problema interpretativo a qué está queriendo proponer la Defensoría del Pueblo. Si solo a los pacientes que ya se están por morir o también a todo paciente que se encuentra, aunque no esté ante una situación terminal, pero que no tiene un tratamiento a disposición y que se enfrenta a, o no tiene cuidados paliativos a disposición y que se enfrenta a, bueno, a una enfermedad grave e incurable. Ese es uno de los Eh, puntos críticos, perdón que interrumpa ahí, doctor Nicolás. Ese es uno de los puntos críticos por la ambigüedad, ya que fuera del párrafo que indica enfermedades terminales o incurables, menciona de una manera abierta, peligrosa, podríamos decir, doctor, ya que dice cuando no se tienen los recursos o ante severo dolor, pero no dice dolor de qué, no especifica o no vincula directamente que sea un dolor de una enfermedad grave o incurable. Esa parte no lo menciona. ¿Cuán peligroso es no, no especificar hasta ese punto? sí, a ver, yo creo que todas estas reglamentaciones, todas estas propuestas de reglamentación presentan un problema de base que es tratar de fijar límites a una situación que muchas veces es muy difícil de conceptualizar, que son difíciles de, a veces hasta de diagnosticar o de hacer pronósticos, pero en todo caso que ubican límites arbitrarios. ¿Se entiende? Es decir, todo límite va a ser arbitrario. Todo límite va a ser algún tipo de persona con una enfermedad y lo podemos empezar a discutir dónde colocamos el límite. Y la segunda problemática de esto es el carácter enormemente subjetivo de la expresión sufrimiento que se percibe como intolerable. ¿Se entiende? Es decir, ¿por qué? Porque el sufrimiento intolerable lo torna en algo que la persona percibe como digamos, y que le afecta su calidad de vida, dice, sufrimiento, experiencia de dolor física aguda y severa. Y claro, esto, si bien hay escalas de dolor, los médicos suelen señalar escalas de dolor, esto da lugar a problemas interpretativos. En este sentido, digamos, ciertamente todo caso de eutanasia sería problemático para mí, sería no injusto que se avance en una legalización de la eutanasia, pero se abre a más casos si yo no hablo solo de los más terminales, sino que voy ampliando el límite. ¿Se entiende? Es decir, cuanto el límite más se amplía, más casos se producen. Eso es lo que se conoce en la experiencia internacional como la pendiente resbaladiza. Habitualmente se discute un caso muy dramático donde pareciera que eh, es una circunstancia dolorosísima y que todo el mundo está de acuerdo, pero luego se va en la implementación, la forma de aplicación, se va corriendo la línea y se va volviendo cada vez más rutinario, se van corriendo los controles, se van aplicando más casos, se va transitando carriles donde lo que solo sería algo muy excepcional se convierte en algo más ordinario. Ahora bien, otro aspecto del proyecto de ley que me pareció muy, digamos, grave o que agrava las circunstancias ya de por sí que significa la eutanasia, es el de la iniciativa que coloca de que todo profesional de la salud le tiene que informar este derecho a un paciente que está en esta situación. Es decir, de alguna manera coloca la iniciativa de presentar la opción eutanásica al paciente en el médico. El que tiene en cabeza
pedir ofrecerle, y esto es como salir a promocionar una prestación. Entonces, claro, en lugar de que estamos hablando de que un paciente en un caso extremo lo pide, una persona que ya llega a esa circunstancia de terminalidad, se le ofrecen los tratamientos y le dicen, mira, además usted tiene la posibilidad de quitarse la vida. Realmente esto es prácticamente una política de promoción de la eutanasia que no se está limitando solo a, bueno, algunos casos aislados, sino salir a ofrecerla como parte del menú de opciones terapéuticas, lo cual realmente contradice los fines básicos de la medicina, que nunca tuvo entre sus fines provocar la muerte. O sea, en la medicina siempre fue prevenir, curar o paliar. Cuando yo no puedo curar, puedo paliar el dolor y hay mucho en este sentido con los cuidados paliativos. El proyecto se ocupa de dejar en claro que se le deben ofrecer los cuidados paliativos, que los debe tener a disposición, que debe estar ofrecidos en el sistema de salud. Pero esto nos lleva a una realidad, que es, ¿en qué país está proponiéndose esta legislación? ¿Tiene Ecuador los servicios de cuidados paliativos garantizados en todos los efectores de salud como para que esto sea una opción real? Porque el proyecto regula con detalle cómo se tiene que ofrecer la eutanasia, pero no regula en detalle cómo se tienen que ofrecer los cuidados paliativos. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar cuando una persona pida la eutanasia y no tenga cuidados paliativos? Según el proyecto no la podrían aplicar la eutanasia, porque deberían chequear que existan realmente. Así que me parece que también estamos ante un proyecto que no sé si legisla, ustedes deberán decirlo, los expertos en salud pública del Ecuador deberán informar si se está cumpliendo. Sabemos que en la región, por lo que se publica, por ejemplo, la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, ustedes pueden ver que en el año 2020 publicó un atlas de los cuidados paliativos que muestra que en la región de América Latina hay un serio déficit de cuidados paliativos. Yo no recuerdo ahora las estadísticas expresivas de ese atlas sobre Ecuador, pero indudablemente que no es un tema que deba pasarse de largo, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos una, digamos, situación de hecho, fáctica, real, de cómo funcionan los servicios de salud en un país que no puede ser soslayada porque estamos hablando de algo muy serio. Sería, o sea, nos apuramos a ofrecer eutanasia pero no nos apuramos de la misma forma a ofrecer cuidados paliativos. Esto sería realmente una opción mucho más grave que solo regular la eutanasia, ¿no? Y aquí hablamos de dos puntos críticos. El primero que indicó de no especificar qué tipo de dolor, a qué una definición exacta de dolor. Lo que hoy en día la medicina permite paliar en cuanto a niveles de dolor, más adelante los avances científicos pueden permitir un control del dolor mucho más óptimo de lo que tenemos ahora. Pero si nos limitamos a aterrizar al dolor que actualmente se puede soportar hoy, la eutanasia va a venir como a mesa servida, a ser ofertada, como usted indica, como un tratamiento más. Una de las frases que me llamó la atención del proyecto de ley es que dice alivio del dolor y el dolor no se alivia en la eutanasia, se lo termina. Y es esa ambigüedad, ese juego, esa manipulación de términos, de palabras, para poder disfrazar lo que realmente significa. Sí, en eso el proyecto realmente incurre en confusiones muy importantes. Por ejemplo, tiene un artículo donde llama eutanasia activa al rechazo de tratamientos o, o al no inicio de un tratamiento, cuando eso puede ser una eutanasia pasiva en todo caso, o puede ser una acción legítima, que es rechazar un tratamiento cuando la muerte es inminente e inevitable y el tratamiento lo único que hace es la agonía. En ese caso no es la misma acción. En la acción de la eutanasia yo inyecto una sustancia y provoca la muerte en un paciente que de otra manera no se moriría. Cuando hay un rechazo a un tratamiento es un paciente que ya se muere, yo le ofrezco un tratamiento que solo prolonga la agonía, pero que no evita la muerte ni hace nada más que prolongar unos días o unos meses, pero la muerte es inevitable. Esa posibilidad de rechazar tratamientos no es eutanasia,
es rechazo al encarnizamiento terapéutico, y en bioética se distingue muy bien eutanasia pasiva de rechazo al encarnizamiento terapéutico. El proyecto los confunde y de esta manera, creo, lo hace para llevar agua a su molino. Es decir, yo confundo las aguas, señalo que todo esto es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo decir que no se acepta una quimioterapia cuando ya la persona no tiene nada que hacer, la quimioterapia no va a revertir una situación y la persona simplemente acepta que quizás se va a morir, a darle una inyección y matarlo. O sea, no es lo mismo, es una diferencia sustancial en los medios. Y Y hay que este aclarar proyecto de que ley estamos no poniendo este debería, exacto, este proyecto de ley no debería mezclar, está confundiendo, como usted dice, está aprovechándose de otra figura que es lo que conocemos como, o poco se conoce de la ortotanasia, que es el acompañamiento en un proceso que uno dice, no quiero más procedimientos, yo sé a dónde voy a ir, yo sé que me voy a morir, quiero irme a mi casa. Eso no es un escenario que aplique a la figura de eutanasia. ¿Por qué eso le está incluyendo en este proyecto? ¿O con qué fines se lo podría estar incluyendo en este proyecto? Ante todo es una mala técnica legislativa. O sea, no se puede legislar dos institutos tan disímiles entre sí, porque primero porque hoy todos los días, seguramente hoy todos los días en las terapias intensivas o unidades de cuidados críticos, no sé cómo se llamarán en Ecuador, todos los días se toman decisiones de fin de vida sin la necesidad de ninguna legislación. Lo que pasó aquí es que la Corte Constitucional dijo, mire, vamos a permitir que se pueda matar a otro, dándole una inyección. Esto es sumamente grave, pero ya lo decidió la Corte y ahora la Defensoría del Pueblo sale a proponer una regulación. Ojalá la Asamblea Nacional opte por no regularlo y no entrar en una ley. Por otra parte, además quería decir que la Corte en su fallo expresamente señala que no hay un derecho a la muerte, a la eutanasia como parte de la muerte digna, y en el proyecto de ley sí lo mencionan como si fuera un derecho a la muerte digna, lo cual es ir más allá de lo que la Corte Constitucional dijo. O sea, la Corte Constitucional se ubicó en el plano de la despenalización, digamos, de la constitucionalidad condicionada del artículo del homicidio del Código Penal del Ecuador. En cambio, acá se está yendo más allá, sin perjuicio de que creo que no debería legalizarse la eutanasia en ninguna activa, ¿no? Por supuesto, ni pasiva, entendida con los alcances que antes decía, no debería ser legalizada por ningún país, ¿no? Porque no está bien regular cómo se va a proceder a quitarle la vida a un ser humano, ¿no? Doctora, otro punto crítico que usted había comentado en un reportaje que hizo, en un escrito, menciona sobre el derecho de la eutanasia, no el derecho, sino la opción, la alternativa de la eutanasia hacia menores de edad. Esto es muy poco tratado, muy poco comprendido, cuán sensible o peligroso sería, ya que se está ofertando o este proyecto de ley estaría dando paso a la oferta de la eutanasia como una alternativa más, como una opción de alivio de un dolor, cuando sabemos que no alivia ningún dolor. Al entrar los menores de edad en este escenario, ¿cuán grave es este sabiendo que un menor de edad no puede tomar una decisión por sí solo, sino de su representante o tutor? Y esta legislación, ¿cuán peligrosa es en este sentido? No, yo creo que es una quiebra del derecho a la vida y del interés superior del niño. Nunca el interés superior puede ser provocarle la muerte. Es decir, volvemos a lo mismo. O sea, eh, se está proponiendo legislación que desconoce una realidad muy fundamental de nuestra cultura. La vida es un bien, la muerte es un mal, la muerte es la privación de un mal. Por supuesto, podemos mirar la muerte en muchos sentidos, es un gran misterio, hay un montón de aspectos a discutir en la muerte, podemos discutir incluso todo lo referido a qué pasa cuando una persona ha perdido las razones para vivir. Pero hablar de niños que pierdan las razones para vivir y que como sociedad digamos, mire, ante su situación tan grave le vamos a quitar la vida deliberadamente aplicando una inyección, es como
digamos, un paso muy deshumanizante, muy de pérdida de la esperanza, de un sentido de vida grave, ¿no? Por cierto, todo el proyecto tiene esa filosofía y la traslada a los niños, cosa que, digamos, lo agrava más el problema. Un último punto, doctor, antes de cerrar esta entrevista, es también la objeción de conciencia. Nos llama mucho la atención y porque identificamos el patrón que ya pasamos con la ley de aborto por violación, donde se pusieron los candados, se pusieron las restricciones. Meses después, la misma Corte Constitucional los elimina y ahora queda una ley sin restricciones, sin limitaciones, sin condiciones, sin requisitos. Y lo mismo puede darse con la ley de eutanasia. Sobre todo ahora, hablando un poco de los médicos, la objeción de conciencia dice que, bueno, no se podrá prohibir la objeción de conciencia, pero siempre y cuando este médico que no lo desee practicar garantice y derive a otro profesional. ¿No es eso una complicidad? ¿No es eso igual forzar o obligar a los médicos a que actúen directa o indirectamente hacia la eutanasia? Sí, en bioética se suele hacer la distinción entre digamos, o sea, la participación directa, la objeción de conciencia, está reconocida en el proyecto de ley. Pero bueno, el médico no se le va a pedir que haga objeción de conciencia. Dice que debe derivar, lo cual puede ser una forma de lo que decía la distinción en bioética de la cooperación con la conducta que yo objeto. O sea, yo no quiero cooperar de ninguna manera. Y entonces, si yo tengo que derivar y mi derivación es parte del proceso decisorio, yo me siento que soy parte, fui de alguna manera partícipe en el resultado final y eso digamos, me resulta, me afecta íntimamente, a mis convicciones más íntimas. Acá yo quisiera agregar que el proyecto prohíbe la objeción de conciencia institucional, es decir, prohíbe que una institución que quizás está basada en un ideario de defensa de la vida, religioso o no religioso, pueda decir, yo en este lugar en este lugar no se hacen eutanasias. Y lo segundo es que coloca en cabeza de todo médico hacer la eutanasia. En lugar de decir, bueno, miren, estos son los médicos, por así decirlo, eutanasiadores, transforma la profesión de la medicina y dice, todo médico tiene que pasar a hacer esto, como si fuera el legislador que puede regular lo que es una profesión. La profesión médica tiene sus reglas, no la podemos regular por decir, a partir de ahora, matar es una prestación médica. Y usted está obligado, porque tiene el título de médico y está registrado, está regulado, está matriculado como médico, tiene esta obligación, pesa sobre su cabeza. Y usted tiene que, si no, ser objetor. Hay países que tienen un esquema de, hay médicos que se anotan, dicen yo soy eutanasiador, bueno, yo voy al cuerpo de eutanasiadores. ¿Se entiende? Entonces, bueno, hay un sector de gente que se capacita, porque además no es tan fácil, pueden hablar, hay varios videos, hace poco tuvimos una charla con el doctor Lenin de Llanón Quevedo, que es el director de medicina de la Universidad Católica Argentina, le explicó, juntos tuvimos un video con el padre Rubén Revelo, también de Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, y el doctor Lenin contaba que no es fácil aplicar esa inyección letal. O sea, hay que, así como no es fácil anestesiar, no es fácil aplicar una inyección letal que tiene que estar acompañada por una cierta anestesia, porque no tiene que sufrir dolor al momento de la eutanasia, y porque hay que aplicar una cosa que va a provocar la muerte. O sea, en todo caso, es un procedimiento que tiene su cierta complejidad. Entonces, claro, hay un problema de base que es la idea de que todo médico tiene que ser eutanasiador, y me parece que esto además es una agravante de nuevo, dentro de los agravantes, esta idea. El médico debe ser eutanasiador, debe ofrecerla, debe realizarla, y su objeción, bueno, y si, salvo que sea objetor. Y además, la objeción, imagínense un oncólogo que viene cuidando a un paciente por 10 años, llega al final de la vida y de pronto tiene que decirle, ah, no, yo soy objetor de conciencia, o le tengo que poner a explicar la eutanasia. O sea, es incorporar un elemento extraño a la relación médico-paciente.
incorporar el factor de, ahora le voy a provocar la muerte, paciente, o sea, a quien ya se llevan, ya se conocen, eh, objetar la conciencia, cómo sigo atendiendo mientras ya la persona está queriendo pedir su muerte. Realmente es como diría, un venenito, un veneno que se infiltra en la relación de los médicos y pacientes y que produce una transformación muy profunda en esa relación, incluso de desconfianza. Ustedes saben que, por ejemplo, en países que tienen la eutanasia, hay gente que empieza a dejar directivas anticipadas de no querer la eutanasia, para que claramente se sepa que llegue a pasar cualquier cosa, yo no quería, por si viene un representante y dice, no, él quería tal cosa, o alguien pretende hacerlo, ¿no? En eso el proyecto de ley, y con esto termino, es un poco ambiguo en la forma en que trata la figura del representante. Por momentos parecía que el representante ocupa siempre el lugar del paciente y a veces hasta el representante podría pedir la eutanasia y uno se pregunta, ¿pero el paciente la pidió realmente? Salvo en un artículo que habla de los testigos que dice que los testigos deben dejar constancia que el paciente efectivamente lo pidió. Pero a mi entender, esto es muy técnico, de técnica legislativa, la regulación de la figura del rol del representante legal no es claro. Y finalmente quisiera decir que se invoca en un momento un enfoque sobre discapacidad y que claramente es un proyecto que viola dos convenciones. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no permite quitarle la vida a las personas con discapacidad, y el Comité de la ONU lo ha dicho reiteradas veces, que los países que regulan la eutanasia de esta manera, o sea, por razón de una enfermedad, están afectando el derecho a la vida y discriminando, porque además se envía un mensaje. Si vos tenés esta condición, mira, tu vida ya no vale tanto. Entrás dentro de lo que el profesor uruguayo Velasco Suárez dice, los sujetos eutanasiables y no eutanasiables. Tu vida vos sos eutanasiable. Y después la Convención Interamericana de Personas Mayores, que también señala que las personas mayores tienen derecho a los cuidados paliativos y los cuidados paliativos no aceleran ni retrasan la muerte. En el punto médico, resumiendo un poco todo lo que nos ha comentado, doctor, acorrala a los médicos, a los profesionales de la salud, a de una manera participar, directa o indirectamente, sin dejarles ninguna salida, de manera individual o de manera institucional. Acorrala también a los menores de edad a que sean manipulados en el hecho de que su representante, con o sin su autorización, eso es otro punto crítico que también usted lo mencionaba, no necesariamente se tiene que verificar que el paciente haya manifestado anteriormente y el representante pueda tomar la decisión por eso. Si se está hablando de una muerte digna, lo digo entre comillas, se califica como la muerte digna según quién, según un tercero. Aquí entra un tercero a tomar el rol de decir, yo considero que esta persona o mi esposo, mi hijo, mi familiar necesito, merece una muerte digna porque yo lo considero así, yo lo solicito en nombre de él. Aquí se está hablando entonces de un homicidio realmente intencional sin justificación. Digamos que sobre lo del representante la redacción es confusa, o sea, no es tan clara. Hay un montón de párrafos donde aparece consentimiento del paciente o su representante, con lo cual parecía que que el representante da el consentimiento, y hay un artículo cuando habla de los testigos que dice que el testigo debe chequear que el paciente, y ahí sí dice el paciente y no menciona al representante, sea el que lo haya pedido. Entonces, hay que ver cómo juega al final la redacción y la interpretación. Eso en cuanto al representante. Y respecto a la dignidad, sí, efectivamente se produce acá una situación de confusión nuevamente, porque el hecho de que alguien perciba su situación como indigna existencialmente no significa que ontológicamente, es decir, en el ser, haya perdido la dignidad. Nosotros nunca perdemos la dignidad ontológica. Podemos percibir nuestra situación como indigna, pero el ordenamiento jurídico jamás puede decir que esa persona se transformó en indigna o que esa vida es indigna. Y acá lo que está diciendo el legislador es, estas condiciones son indignas. Y lo está haciendo el juicio del legislador, no la propia persona. Y esto es
también parte del problema hacia las personas con discapacidad, porque el legislador está enviando un mensaje a toda la comunidad. Estas vidas ya no son tan útiles y entonces nosotros les vamos a facilitar que se las quiten y en facilitar a cómo les quitamos la vida. Y para mí esto es un quiebre profundo de principios básicos de la convivencia social. Doctor, para finalizar, agradecemos su tiempo con esta explicación muy amplia y profunda sobre el proyecto de ley que está reposando en la Asamblea Nacional. No sabemos si se va a tratar este año, en este periodo, o el siguiente periodo en el 2025. Sin embargo, que este mensaje que usted pueda transmitir, no solamente a este grupo de legisladores, sino a los que vienen el siguiente año, ¿cuál sería su mensaje dirigido hacia ellos? No, yo creo que tienen que, ante todo, no perder el contacto con la realidad. Es decir, las personas lo que necesitan en el final de la vida son cuidados paliativos. Entonces, la urgencia real es la atención paliativa para todos. Esa es la urgencia real. El caso fue un caso dramático, sí, llegó a la Corte Constitucional, hubo una decisión, pero obviamente sepamos distinguir lo que es un caso dramático en torno al Código Penal, que para mí no es una sentencia criticable, pero bueno, yo no soy jurista constitucional, o sea, seguramente hay juristas que también ya han opinado. Yo, a mi entender, la sentencia es criticable, pero no caer en una, digamos, una pérdida de contacto con lo que realmente se necesita, que es una respuesta jurídica a los cuidados paliativos. Y menos que menos, impulsar la eutanasia, que en última instancia contribuye a una cultura del descarte, a una cultura donde las personas con discapacidad no se les trata de garantizar la atención de salud, sino que se les trata de garantizar que se puedan quitar la vida. Y en el fondo esto es como decir, bueno, vamos a ahorrar costos, porque vamos a recortar gastos en salud, enmascarados en la presentación bajo rótulo de derecho. Pero yo me imagino que esto no es lo que quiere la gente, lo que quiere la realidad, lo que demanda la realidad. Entonces, creo que hace falta un contacto muy, muy directo con la realidad del sistema de salud, con lo que realmente se necesita en materia de cuidados paliativos, antes de pensar en discutir un tema que encima choca con principios tan básicos como el derecho a la vida, la discriminación de personas con discapacidad, en última instancia contra aspectos fundamentales de la dignidad humana. Muchísimas gracias, doctor Nicolás, por su apoyo. Desde Argentina ha estado pendiente de poder guiarnos a quienes estamos defendiendo la vida, defendiendo la dignidad humana en todas sus etapas, en todas sus fases, desde la concepción hasta la muerte natural. Agradecemos su tiempo y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, mi contribución es muy sencilla y modesta. Hay mucha gente trabajando muy bien allí, así que es un gusto poder colaborar, poner un grano de arena a una tarea que, bueno, que tiene que ver con la persona humana y su vida, su dignidad. Gracias.